Bueno, hermanos, el Señor os bendiga. Vamos a seguir hoy con nuestra serie del Evangelio de Marcos y hoy vamos a ir al capítulo 10 y vamos a leer desde el versículo 32 al versículo 45. ¿Sí? La palabra del Señor dice así: Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Pues fijaros que en este fragmento de la Escritura que vamos a estudiar hoy, nos vamos a encontrar con unos personajes que son de sobra conocidos para nosotros. Por supuesto que nos encontramos a Jesús, pero también nos encontramos a esos discípulos más cercanos, aquellos 12 que Jesús escogió para que estuvieran a su lado, y que después de su muerte y de su resurrección fueran enviados a predicar a las naciones y a hacer discípulos. Ellos son los protagonistas de nuestra historia. Pero fijaros que cuando estudiamos textos como el del día de hoy, en el que vemos a estos discípulos, y vamos a decirlo así, vemos comportarse de una manera singular y un tanto quizás también inesperada, en cierta manera creo que podemos sentirnos muy identificados con ellos. Si en vez de, en este texto, si en vez de estos 12 discípulos estuviéramos cualquiera de nosotros allí, creo que actuaríamos exactamente de la misma manera. Entonces, creo que esto es importante que lo tengamos en mente, porque cada vez que nosotros abrimos la Escritura y vemos a estos discípulos y vemos a otras personas simpatizantes de Jesús, vemos sus errores y también vemos cosas que hacen que son agradables al Señor. Pues creo que el Señor nos anima a que podamos sentirnos identificados con ellos, porque ellos son hombres exactamente igual que lo somos nosotros. Y fijaros que los discípulos, a mí me gusta la palabra singular, porque eran muy singulares, eran especiales. Nosotros vemos la Escritura y ellos se comportaban algunas veces de unas maneras muy peculiares, muy especiales, que no son muy distintas de cómo nos comportamos nosotros, pero bueno. Así que como podemos sentirnos identificados con ellos, también podemos sentirnos identificados en el proceso que podemos observar también en la Escritura, porque nosotros tenemos una ventaja muy grande, y es que conocemos toda la historia.
Nosotros conocemos desde el principio hasta el final, porque así el Señor quiso que lo conociéramos. Entonces, podemos ver a estos discípulos desde el momento en que fueron llamados por Jesús, pero también podemos ver a estos discípulos cómo fueron progresando en su vida hasta el momento que ellos partieron con el Señor. Y este proceso en el que ellos están empezando a vivir es en el que me quiero centrar en el día de hoy. Y para ello creo que lo vamos a hacer, o creo que lo voy a hacer de una manera que espero que sea sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a ver, en primer lugar, cuál es la esencia del pecado del hombre revelada en la vida de los discípulos. Repito, vamos a ver, lo primero que vamos a ver es la esencia del pecado del hombre revelada en la vida de los discípulos. Fijaros, nuestro texto empieza con una declaración de Jesús que anticipa aquello que iba a sucederle más pronto que tarde. Y por eso Jesús decide llamar aparte a estos 12 para revelarles aquello que iba a suceder principalmente con su persona en Jerusalén. Y precisamente lo que iba a suceder no era un camino de rosas. A Jesús le esperaba la vergüenza, los azotes y la muerte en manos de aquellos que se supone que debían reconocerle, que debían adorarle y debían escuchar sus palabras como aquellos que amaban a Dios. Estas personas de las que estamos hablando eran los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y sin olvidarlos del resto del pueblo. ¿Por qué? Creo que hay una cosa que es muy clara. Ellos decían que amaban a Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener esto presente. ¿Pero qué pasó? Que Jesús, al final, lo que ellos hicieron fue condenarle, entregarlo a los gentiles, en este caso a los romanos, para que muriera. Y los discípulos no les cogió esta declaración de Jesús por sorpresa, porque era la tercera vez que ellos escuchaban a Jesús de una o de otra manera decirles aquello que le iba a suceder. Pero realmente, fijaros la última frase, mas al tercer día resucitará. Y esto es muy importante. Ellos recibieron esa declaración de parte de Jesús con toda la tragedia, con toda la vergüenza, con todo el sufrimiento, pero la última frase podía traer esperanza a ellos. Era que Jesús iba a resucitar. Pero fijaros que también al final de nuestro texto hay una declaración también muy interesante que hace Jesús acerca de cómo será el reino de Dios y quiénes serían los más grandes. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una declaración increíble de lo que iba a suceder, de lo que le iba a suceder a Jesús, esa vergüenza, ese sufrimiento, y tenemos otra declaración al final diciendo cómo debía ser el reino de Dios. Pues en medio de esas dos declaraciones vamos a ver cuál era el papel que estaban ejerciendo los discípulos en este momento. Porque nos encontramos con dos caracteres muy diferentes. Por un lado, como decía, los discípulos, pero por el otro lado nos encontramos también con el carácter de Jesús. Y esto es una realidad. Después de esta gloriosa y trágica declaración de Jesús acerca de su tiempo final en la tierra, vemos un hecho que puede parecernos sorprendente y que tiene que ver con la petición que hacen Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Qué hacen ellos? Nuestros amigos se acercan a Jesús y le piden nada más y nada menos que en su gloria uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Otros textos paralelos hablan de que la madre también estaba por medio, buscando el beneficio de sus hijos. Bueno, no nos importa el hecho en sí. Pero fijaros lo que voy a decir, que el problema
no es tanto que estos dos hermanos quieran pedirle a Jesús que uno esté a la derecha y otro a la izquierda. No. ¿Sabéis cuál es también un problema? Que los otros 10 se enfadaron con estos dos hermanos porque querían exactamente lo mismo. Los 12 discípulos querían ocupar un puesto de preeminencia al lado de Jesús. Y esto nos está dejando ver la esencia del pecado del hombre en la actitud que están teniendo tanto los hermanos como los otros 10. Y alguien puede preguntar, bueno, ¿y cómo lo vemos? Pues lo vamos a ver en 3 aspectos en el comportamiento de ellos. ¿Cuál es el primero? El deseo de gloria del hombre. No podemos centrarnos solo en la petición que realizan los hermanos, que podíamos considerar del todo inapropiada y con una falta de empatía, esta palabra que hoy en día está muy de moda, ¿verdad? La empatía, ponerse en el lugar de los demás. Pues no solo eso, sino que podríamos llegar a la conclusión de que esta petición de los hermanos era inapropiada y con una gran falta de empatía. Porque Jesús les acababa de decir todo el sufrimiento que él iba a experimentar en Jerusalén. Sino que además los otros 10 se enfadan con ellos, y nos lo dice el texto, que se enfadan con los dos hermanos. Pero, como decíamos, ¿cuál es el motivo? Porque ellos querían exactamente que nadie les comiese la tostada, vamos a decirlo así. Porque parecía que los dos hermanos le estaban comiendo la tostada a los otros 10, porque el sitio que todos querían parece que se habían adelantado esos dos hermanos. Y creo que esta es una realidad que el hombre, con la que el hombre tiene que luchar en nuestro corazón, en su corazón. Nuestro deseo de preeminencia, es decir, ocupar los primeros lugares, ser reconocidos, ser servidos, casi que nos hagan reverencias cuando llegamos a los sitios, ser escuchados con atención cuando hablamos, ser tenidas en cuenta nuestras opiniones. Y lo vemos, yo creo que lo vemos con mucha claridad en el enfado en la petición de los hermanos y en el enfado de los otros 10. Ellos deseaban ese lugar, ellos deseaban esa gloria. Pero fijaros que esta es la primera, porque la segunda cosa que podemos ver en esa esencia de pecado es que nuestros queridos hermanos tenían una percepción de ellos mismos muy superior a la realidad. En este caso, ellos consideraban desde su punto de vista que eran capaces de beber del vaso que Jesús iba a beber. Es decir, que ellos se veían capaces de experimentar aquello que estaba reservado para el Señor. Es decir, que podían perfectamente participar plenamente del sufrimiento que iba a experimentar Jesús. Y lo iban a hacer de la misma manera que Él. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Cómo podían ellos llegar a pensar esto? Que podían participar de los sufrimientos de Jesús con la determinación y santidad que lo haría el Señor, si la petición que habían realizado ellos antes estaba llena de pecado, de ambición y de egoísmo. ¿Cómo sería posible eso en su mente y en sus corazones? Pues bueno, la respuesta puede ser que en muchas ocasiones no somos capaces de ver con claridad cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. O si las intuimos, las disfrazamos con otras cosas, incluso de santidad, para que no llame tanto la atención y parezcan tan pecaminosas, cuando en el fondo lo son. Y buscamos gloria disfrazada de santidad. Aunque quizás también estos hermanos no eran capaces tampoco de entender en su plenitud aquello que estaban diciendo. De hecho, yo me atrevería a decir que ni siquiera podían llegar a imaginarse
la magnitud de sus palabras en cuanto a beber de la copa que iba a beber Jesús. Pero es que lo pensamos y ellos no tenían una percepción real tampoco de su condición. Ellos no estaban viendo de una manera correcta. Eran demasiado optimistas. O como decía, no eran capaces de ver lo que había realmente en su corazón. Ellos se pensaban que eran los mejores. Ellos se pensaban que eran top. Ahora, yo no sé, pero cada vez que nosotros abrimos la Biblia o estamos en la iglesia, escuchamos algunas veces los héroes de la fe, ¿verdad? Y aparece Moisés, aparece Abraham, aparece Noé, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías. Hay tantas personas que nosotros podríamos considerar que son superiores a nosotros mismos, que pedir los lugares de preeminencia con todos sus hermanos en la fe puede parecer incluso una temeridad. Pero ellos, en su condición, pensaban que eran los mejores. Tenemos la segunda, ¿no? Ellos, la primera parte, su deseo de gloria, la segunda, tener una percepción de uno mismo muy superior a la realidad. Y la tercera y última, porque ya no le vamos a dar más a los discípulos, ellos no deseaban el bien de los demás por encima del suyo mismo. Dice un comentarista que se llama Hendriksen, dice, es claro que una ambición pecaminosa estaba jugando aquí un papel importante. Deseaban que los dos puestos más honorables fueran asignados no a Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, ni a un Pedro y Andrés, sino a ellos mismos, a Jacobo y Juan, ni más ni menos. Y aquí volvemos a encontrarnos la esencia del pecado. Yo, a mí mismo, conmigo. Esas son las palabras mágicas del egoísta. Yo, a mí mismo y conmigo. Y realmente muchas veces son nuestras palabras favoritas, cuando hay realmente algo que deseamos o que nos interesa. No pensamos en los demás, en su bien, en su bienestar como primera opción. Pensamos más bien en satisfacer primero nuestras necesidades o nuestros anhelos y no somos capaces de ver más allá. Ahora, si yo estoy suplido y de rebote, los demás también pueden recibir un beneficio, pues mira, pues bien. Pero lo principal que es que yo tenga todas mis necesidades cubiertas. Ellos querían su gloria. Muy bien. No dijeron, vamos a buscar la gloria para mis compañeros, mis discípulos. No. Ellos dijeron, primero nosotros, y bueno, y si a él les cae algo a ellos, pues bien. Pero si no, pues esto es lo que hay. Nosotros en nuestro lugar. Entonces, yo creo que se ve muy clara la esencia del pecado en el carácter de ellos, ¿verdad? Repito, deseo de gloria, tener una percepción más alta de lo que realmente eran y no desear el bien de los demás. Pero es que ahora vamos a cambiar de personaje y ahora vamos a ver a Jesús. Y el punto es el siguiente, el lugar al que deberíamos llegar representado por el carácter y el ejemplo de Jesús. Repito, el lugar al que deberíamos llegar representado por el carácter y el ejemplo de Jesús. Hemos visto la esencia del pecado en los discípulos en al menos 3 aspectos: deseo de gloria, percepción de uno mismo muy superior a la realidad y egoísmo o no desear el bien de los demás. Pero fijaros que el Señor representa todo lo contrario a lo que hemos visto en el caso de los discípulos. 3 cosas también. Falta de egoísmo. Jesús era plenamente consciente de lo que iba a suceder. Jesús les está diciendo a ellos lo que va a pasar exactamente. Voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir, me van a azotar,
me van a escupir, me van a entregar a los gentiles, y esa es mi panorama. Él no decía, bueno, yo voy a Jerusalén, ya veremos a ver qué es lo que puede pasar. Mira, yo creo que no va a ir la cosa bien, pero oye, ¿quién sabe? No, ¿qué está diciendo Jesús? Que lo iban a escarnecer, que lo iban a matar, que lo iban a azotar y que lo iban a escupir. Ahora, hay una cosa que no podemos olvidar en estos versículos, que Jesús iba a tener la peor de las muertes que un judío podía tener. Para un judío, ser crucificado era ser considerado como un maldito de Dios. Entonces ya no solo es que fuera a morir, que lo fueran a humillar. Podemos decir, bueno, va, ¿no? Está bien. No. Jesús iba a morir como si fuera un maldito de Dios. ¿Y sabéis qué? Esto no le impidió dar su vida por sus discípulos y por los pecadores que iba a salvar. Estamos viendo una completa falta de egoísmo por su parte. Nuestro Señor sabía que la única manera de que sus discípulos y los hombres pudieran reconciliarse con Dios era que Él bebiera la copa que tenía preparada. Y eligió beber esa copa a pesar del sufrimiento que conllevaba para el beneficio de esos hombres pecadores que le habían dado la espalda, para que ellos y nosotros pudiéramos estar en paz con Dios, para que realmente hubiera una reconciliación entre Dios y el hombre. Pero hay otra cosa también en el carácter del Señor, y es humildad. Tenemos la falta de egoísmo, pero también tenemos la humildad. A pesar de Dios, no quiso dárselas de nada, sino que le remitió a su Padre como aquel que había establecido esos lugares de preeminencia. No les dijo, dejármelo a mí, yo me encargo, no os preocupéis, aquí estoy yo, Esto lo cambio yo. El Padre habrá dicho lo que quiera, pero aquí, mira, ¿sabéis una cosa? Aquí en confianza, entre nosotros. Aquí el que manda en la Trinidad soy yo, ¿sabéis? El Padre hace lo que yo le diga y el Espíritu Santo lo tenemos ahí medio apartado. Aquí el que manda soy yo. Y sabéis, mira, voy a tomar un ejemplo de un político, pero que me da igual que el político sea, pero porque creo que es perfecto para resumir esto. ¿Os acordáis del tema que pasó con el presidente del PP, con Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Que en su momento dijo, Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, me tenía informado en tiempo real. Y tú puedes decir, bueno, pues lo normal, porque uno es un miembro del partido, presidente de una comunidad, y el otro es el presidente del partido. Bueno, pues al final, fijaros por dónde resultó que la cosa no era tan así. Y yo pensaba, bueno, este hombre, ¿por qué se ha metido en semejante charco? Si no es verdad y punto. Pues tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque él quería aparentar que el que realmente mandaba era él, el presidente, y que todo el mundo le tenía informado de todas las cosas, cuando la realidad no era esa. Y él no fue humilde. Y él no reconoció que no le habían informado, que le habían dicho, pues bueno, pues le habían mandado unos cuantos mensajes. ¿Estáis viendo el ejemplo? Creo que es un ejemplo que resume mucho lo que no era Jesús. Jesús no tenía ninguna necesidad de dárselas en el pecho y decir, aquí el protagonista soy yo, en el consejo de Dios el que manda soy yo. No tenía ninguna necesidad. Era humilde. Simplemente demostró su humildad aceptando lo que el Padre había establecido sin malas caras y sin rechistar. Y la tercera cosa, que es importante y va también en línea, y es que Jesús aceptó su papel.
no tuvo en poco el papel que en el consejo eterno de Dios le fue establecido. No sabemos cómo en la Trinidad cada uno se repartieron las cosas, no sabemos, son cosas que realmente no sabemos. Lo único que sabemos es la tarea, por decirlo de alguna manera, que le correspondió a Jesús. Dejar temporalmente, en un sentido, la comunión con la Trinidad, nacer en la forma de aquellos a los que había venido a salvar, crecer y caminar hacia un lugar de mayor sufrimiento y vergüenza que podía experimentar. Y nunca vamos a ver en la Escritura a Jesús de mal humor, frustrado, diciendo yo no sé qué hago aquí, si yo soy Dios, ¿qué hago en esta forma? ¿Por qué tengo que convivir con estas criaturas pecadoras cuando yo no sé ni lo que es el pecado? ¿Por qué tengo que convivir yo con esta gente? De verdad, qué asco. Esto es insoportable para mí. Yo me quiero volver otra vez a la comunión que yo tenía en la Trinidad. ¿A qué no vemos a Jesús haciendo eso? Vemos amando, vemos teniendo paciencia, porque les podía haber contestado, mira, de verdad, mira, iros de aquí, y los dos, iros de aquí. Y cuando los otros 10 mira, dejarme en paz. Podía haber reaccionado de 1000 maneras como nosotros, de hecho, lo haríamos. La semana pasada vimos al joven rico. El joven rico también va, se presenta y dice, no, yo he cumplido todo. Para decirle, chaval, como diríamos en Asturias, guaje, ¿de dónde has salido tú? ¿Quién te crees que eres tú? ¿Me vas a venir a mí a decir que tú has cumplido todo? Si yo soy Dios, si yo sé qué es lo que has hecho, si yo sé qué es lo que hay en tu corazón. ¿De verdad? Pues fijaros que aparte de todo, yo pensaba que el papel que le correspondió a Jesús en nuestra historia de redención supuso un antes y un después en su vida. ¿Sabéis por qué? Porque en el momento que él nació como hombre, pasaría a ser el unigénito del Padre. ¿Qué era el unigénito del Padre? 100% Dios, 100% hombre. Ya no había vuelta atrás. Ya no pasaría esta etapa terrenal de Jesús y Jesús diría, mi ropa de hombre la devuelvo. No. Jesús sería 100% Dios y 100% hombre. ¿Veis la diferencia entre el carácter de los discípulos y el carácter de Jesús? Pero fijaros que ahora hay otra cosa muy interesante y es que, y esta palabra me gusta, se produce el cambio de paradigma que Jesús enseñó a sus discípulos y que sigue definiendo su carácter. Fijaros que dice el versículo 42. Dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice un comentarista, las palabras de Jesús eran una verdad muy oportuna para su tiempo. Han sido verdad desde entonces y son relevantes en toda época. Se pueden hallar abundantemente evidencia de esto en monedas y monumentos y en libros de historia. Son testigos, por ejemplo, los siguientes títulos que ávidamente han adoptado los tiranos terrenales: Salvador, benefactor, protector, caudillo, libertador, etc. ¿Y sabéis lo que dice Jesús? Jesús dice, con mis palabras, en mi reino sucede todo lo contrario. El que quiera ser grande va a tener que servir a los demás. Fijaros el ejemplo que yo os estoy dando. Podría haber venido como lo que soy, Dios. Pero sin embargo, me han bautizado como el Hijo, el siervo sufriente, en el libro de Isaías, como el Hijo del Hombre, en el libro de Daniel. Y yo os digo que yo soy el que sirve
a pesar de ser el más grande entre vosotros. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está el deseo de gloria? El deseo de que le sirvan, en demostrar quién es a todo el mundo. Y fijaros que creo que no somos conscientes del cambio que se está produciendo en este momento. Los discípulos y nosotros pensamos en esto que es tan radical, tan diferente a la manera en que se nos ha enseñado la grandeza, la preeminencia, que cuando vemos este cambio, realmente nuestra cabeza explota y tenemos una lucha muy violenta contra ese viejo hombre que quiere salir a la luz. Y ese viejo hombre no entiende este cambio. ¿Cómo que el más grande es el que más va a servir? No. Pero si a mí me han enseñado toda la vida que el que está arriba es el que manda y los que están abajo son los que sirven. Ahora, ¿cómo? Que si yo tengo mi deseo de gloria, lo que tengo que hacer es ponerme el último y servir a todos los demás. Cortocircuito, no lo entiendo. La esencia del pecado que está en nosotros no entiende, ni lo quiere, porque no son los que no lo entendamos, es que no lo queremos, porque a nosotros nos encanta que nos sirvan, vaya que si nos encanta, vaya, ¿no? A nosotros nos encanta tener los primeros lugares, vaya, por supuesto que sí, y podemos decir, no, esos son los de fuera de la iglesia, ya, sí, claro. Sí. Pero, y fijaros que muchas veces, en ocasiones, incluso sin darnos cuenta, vamos a ser generosos, sin darnos cuenta, despreciamos en cierta manera a los que tenemos por debajo nuestro, en nuestra supuesta jerarquía, ¿no? Y yo soy militar, y de jerarquía entiendo un rato, pero es que jerarquía hay en todos los estamentos de la vida. En una empresa hay jerarquía, en una iglesia hay jerarquía, en todos los lugares hay jerarquía. Y la gente se suele enfadar mucho, porque yo algunas veces hago tareas de protocolo y tú tienes que tener muchísimo cuidado con dónde sientas a las autoridades que vienen. Porque pasó el año pasado que una autoridad tenía que estar el primero ahí y estaba en segunda fila. ¿Y sabéis lo que hizo? Se fue, porque no le habían dado el lugar que le correspondía. Bueno, pues dentro de la iglesia vamos a decir que menos, pero siguen pasando esas cosas. Pero este cambio de paradigma, este cambio de las normas establecidas, en ocasiones puede parecernos abrumadoras, pero lo que pueden hacer y deben hacer es motivarnos y animarnos a seguir adelante y esforzarnos cada día en dejar ese viejo hombre y acercarnos cada día más al hombre de Dios que el Señor nos empuja y nos anima a ser. Y eso es lo que me gustaría que pudiéramos aplicar estas verdades en nuestras vidas. Pero ahora voy a hacer una cosa, ahora lo vamos a complicar todavía más, ¿sabéis? Porque vamos a leer Filipenses capítulo 2. Hemos visto cuál es el carácter de Jesús, ¿no? Falta de humildad, no tenía falta de humildad, no humildad, falta de egoísmo, el pensar más en los demás que en él mismo. Pero Filipenses capítulo 2, en versículo 11, fijaros lo que dice. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Verdad? Ya el listón ya está imposible, ¿verdad? Leemos este texto de Filipenses y dices, es imposible que yo pueda llegar ahí. Pues 3 aplicaciones sencillas y que creo que nos van a ayudar. La primera, debemos tener ánimo. Estamos en medio de un proceso. Estamos en medio de ese proceso que se conoce teológicamente como la santificación. Y dice, uno de mis autores favoritos, dice, una obra, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada día más libres del pecado y que seamos cada día más semejantes a Cristo en nuestra vida. Fácil, ¿verdad? No, para nada. Pero también tenemos que tener ánimo porque el Señor nos ha dado todas las herramientas necesarias para llevarlas a cabo, que es su Espíritu y su palabra. Entonces debemos tener ánimo porque estamos en medio de un proceso, en medio de ese proceso de santificación, que pasamos de ser como los discípulos a parecernos cada vez más a Cristo. Y las herramientas, la Escritura y su palabra. Ahora, el segundo, tenemos que ser conscientes de nuestra condición. Vuelvo a repetir, estamos en un proceso de ser cada día más parecido a Cristo. Pero según la tendencia de cada uno, según el carácter de cada uno, algunos pueden ser como los discípulos y creerán que son la pera. Es decir, que van de sobraos, que yo soy el campeón de la fe. Yo me miro a mí mismo y digo, llevo el camino avanzado, me queda esto para llegar a la altura de Cristo. Pero sin embargo, hay otros que en su orgullo también o falsa humildad se creerán que son los peores de la historia, que son los más pringados del cristianismo, que no hay nadie peor que él. Pues la realidad, ¿sabéis cuál es? Que ni una cosa ni la otra. La realidad es que estamos en un proceso en el que algunas veces va a ir todo viento en popa y parece que estamos creciendo incluso bastante rápido, y otras veces nos despistamos, el viento se vuelve en contra, pero avanzamos poco a poco. Pero siempre debemos ser realistas con nuestra condición. Y si no somos capaces de verla, debemos pedirle al Señor que nos la enseñe. Y la tercera cosa que podemos ver es que debemos confiar en Jesús. En muchas ocasiones nos cuesta creer aquello que leemos o que escuchamos que es lo mejor para nosotros. Y podemos pensar, como decía antes, bueno, ¿cómo va a ser mejor servir a que te sirvan? ¿Cómo el más grande es el que sirve? O también podemos llegar a la conclusión de que es imposible para mí llegar a la altura de Cristo. Y es cierto. Pero nuestro esfuerzo debe ser estar lo más cerca posible de Él. Por lo menos parecernos un poquito a Jesús. Pero aquí entra el confiar en el Señor, en creer en su palabra y el someternos gustosamente a ese cambio de reglas o de paradigma que estamos viviendo en este texto. Porque además nos lo demuestra el Señor con su ejemplo. Y hay una expresión que es muy conocida que dice, tus hechos hablan tan alto que no puedo escuchar tus palabras. ¿No? ¿Habéis escuchado alguna vez? Tus hechos hablan tan alto que no puedo escuchar tus palabras. Pues al final Jesús, con sus hechos, está refrendando sus palabras también. Es decir, Él nos llama a ser como Él es, pero Él se comporta exactamente de la misma manera que Él dice que es. Ahora, yo espero que este texto pueda servirnos de impulso para esforzarnos cada día en ser más parecidos a Cristo. Y que también el poder ver la historia completa, como decía al principio, pueda servirnos de ejemplo.
Porque la verdad es que la transformación que vivieron estos discípulos ha sido increíble. Y que el proceso de santificación tenemos que ser conscientes de que va aumentando en nuestra vida. Fijaros cómo ellos empezaron su caminar y cómo lo terminaron. Al final sí que bebieron la copa que bebió Jesús, entregando su vida gustosamente por servir al Señor y pareciéndose cada vez más a Él. Pero no debemos olvidarnos, y esto es importante, de los momentos en los que tropezamos. Cuando hacemos un Pedro, ¿sabéis lo que es hacer un Pedro? Es decir, Señor, yo muero por ti. Y lo siguiente que pasó, ¿qué fue? No te conozco. ¿Verdad? Eso es hacer un Pedro. Jurar amor eterno. Oh, yo sí, Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso voy a hacer. Y después, ¿quién? ¿Jesús? ¿Quién? No, yo no conozco a nadie. Yo no sé quién es ese Jesús. Eso es hacer un Pedro para mí, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos muchos Pedros en nuestra vida, ¿verdad? Parece que vamos caminando bien y de repente tropezamos. Entonces nos echamos la vida a la cabeza y decimos, se acabó. No, ¿qué pasó con Pedro? Que al final se arrepintió. ¿Y cómo acabó su vida Pedro? Crucificado, pero al revés, boca abajo. Porque él decía que no era digno de ser crucificado como su Señor. Ese que decía que no lo conocía, murió exactamente igual que su Señor. Ese que bebió la copa también que bebió su Señor. ¿Cuántas veces tropezamos? Muchas. Muchas. Podríamos decir, muchas veces tropezamos más de lo que avanzamos, ¿no? Parece que estábamos caminando bien y ahora parece que retrocedemos. Estábamos dispuestos a morir por Cristo, ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa, y luego se cruza cualquier asunto en nuestra vida y parece que ya no estoy tan dispuesto a hacer lo que iba a hacer. Pero por eso tenemos que confiar en el Señor. ¿Y en qué sentido? En que Él ha prometido en su palabra que no nos va a dejar, que nadie puede arrebatarnos de sus manos y que Él completará la obra que empezó en nosotros. Todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y perseverarán como creyentes hasta el final de sus vidas. Esto es. El Señor no nos deja. El Señor, cuando hacemos un Pedro, no nos desprecia. Y me acuerdo mucho de... A mí hay un personaje que me gusta mucho que es Elías, que Elías dijo, no va a llover, no llovió, 3 años sin llover, y llegó otra vez y reunió a todos los profetas de Baal, Asera, y dijo, va a caer fuego sobre el sacrificio, y cae fuego sobre el sacrificio, ¿verdad? Increíble. Casi no hay una demostración mayor que la de Elías. ¿Y sabéis qué le dijo Jezabel, la esposa del rey Acab? Le dijo, voy a por ti, te voy a matar. ¡Buah! Y Elías diría, esta, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? Me va a decir, acabo de hacer descender fuego del cielo, en 3 años no llovió porque yo oré para que no lloviera, me va a venir aquí una mindundi. No, hombre. ¿Sabéis lo que hizo Elías? Tuvo miedo y se escondió. Tropezó. Y el Señor fue a su encuentro, a la cueva, y le hizo salir. ¿Cuántas veces tropezamos? ¿Y cuántas veces el Señor viene a nosotros, nos pone la mano y nos dice, vamos a volver otra vez al camino? Aquí está.
El Señor no nos deja, no nos desampara y Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. A pesar de los tropiezos, a pesar de que algunas veces le demos hasta la espalda, a pesar de todo, el Señor lo hará, porque nadie puede arrebatarnos de su mano. Oramos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu obra en nosotros. Sabemos que el llegar a la altura de Cristo es imposible, pero queremos estar lo más cerca posible, Señor. Ayúdanos con tu palabra, Señor, ayúdanos con tu espíritu a ser conscientes de nuestra realidad, Señor, a querer llegar hasta esa altura, Señor, y hacer todo lo posible para conseguirlo, Padre. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Y gracias porque tú no nos dejas ni nos desamparas, Señor. En tu nombre, amén.